Estamos en la etapa conclusiva del estudio de los contratos. Nos corresponde estudiar la fianza y concluir con la prenda. Vuelvo solamente aquí a reiterar esta idea de que las cauciones son todas aquellas obligaciones que se contraen para la seguridad de otra obligación propia o ajena. También les reitero que la clasificación de cauciones distingue entre cauciones personales y cauciones reales. Son cauciones personales la solidaridad pasiva, la cláusula penal y la fianza. Y son cauciones reales la prenda y la hipoteca. Ya hemos explicado lo que significa la caución personal y hemos explicado lo que importa la caución real. De las cauciones personales, el semestre anterior estudiamos la solidaridad pasiva y también estudiamos la cláusula penal como una de las alternativas de la evaluación de los perjuicios. Y vamos a estudiar la fianza como contrato. Y en cuanto a las cauciones reales, ya hemos analizado la hipoteca y nos falta por visualizar la prenda. En cuanto a lo que es la fianza. La fianza está conceptualizada, definida, en el artículo 2335. Y dice que la fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo parte, si el deudor principal no la cumple. Desde ya, por favor, tengan claro que a diferencia de lo que ocurre con la solidaridad pasiva, donde el codeudor solidario es un deudor, de primera línea, el fiador no es un deudor de primera línea, por cuanto solo solo va a ser demandado en la medida que el deudor principal no haya satisfecho la obligación. ¿Qué caracteres presenta el contrato de fianza? Primero, es un contrato consensual, por cuanto se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. ¿Quiénes son las partes del contrato de fianza? Acreedor y fiador. El deudor no es parte del contrato de fianza. ¿Por qué? Por cuanto puede celebrarse un contrato de fianza aún sin su consentimiento. Excepcionalmente, el contrato de fianza será solemne en el caso de la fianza mercantil, donde se exige que el contrato de fianza conste por escrito. Segundo, es un contrato unilateral, por cuanto solo resulta obligado. ¿Y cuál es la obligación del fiador? Bueno, cumplir con la obligación principal en todo parte, si es que el deudor principal a su vez no la ha cumplido. Es, en tercer lugar, un contrato gratuito, ya que tiene por objeto la utilidad del acreedor, soportando el fiador el gravamen que resulte del contrato. ¿Cuál es este gravamen? Tener que responder de la obligación principal si es que el deudor principal a su vez no lo ha hecho. La ley permite, sí, posibilita la ley el que se pueda pactar una remuneración para el fiador, en cuyo caso el contrato va a reportar beneficio para ambas partes y por lo tanto deviene en un contrato oneroso. En cuarto lugar, es un contrato accesorio. Bueno, es la característica clave de la caución. Por lo tanto, depende de una obligación principal a la cual va a acceder. De manera tal que extinguida la obligación principal, se va a extinguir también la obligación accesoria. Ahora, desde un punto de vista de la extensión o alcance de esta idea de la accesoriedad, hay que hacer presente que el fiador no puede obligarse a más
de lo que se obligó el deudor principal. Se puede obligar a menos o se puede obligar a lo mismo, pero nunca el fiador va a terminar, digamos, obligado a más del deudor principal. Por ejemplo, si la deuda, digamos, del deudor principal es de 1.000, el fiador solo se va a comprometer hasta 1.000 o bajo 1.000, pero jamás 1.001. Ahora, si es que se contraviene en este caso lo anteriormente señalado, bueno, evidentemente aquí lo que ocurre es una rebaja hasta el mismo monto de la obligación principal. Es decir, vamos a reducir la eventual responsabilidad que tenga el fiador. ¿Qué nos dice el 2443? El fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor principal, pero puede obligarse a menos. Puede obligarse a pagar una suma de dinero en lugar de otra cosa de valor igual o mayor. Afianzando un hecho ajeno, se afianza solo la indemnización en que el hecho por su inejecución se resuelva. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy claro que jamás la obligación del fiador puede ser superior a la obligación del deudor directo o principal. También la fianza presenta el carácter de ser un contrato abstracto, es decir, en cuanto a su causa. Se dice que la causa de la obligación del fiador no ha de ser encontrada en la relación fiador-acreedor, sino que en la relación fiador-deudor. Por lo tanto, es un contrato abstracto porque carece de causa en la relación en que se presenta. Algunas reglas generales del contrato de fianza, algunas reglas muy generales. Primero, la obligación del fiador siempre consiste en pagar una suma de dinero. Por lo tanto, es una obligación de dar y es una obligación, de dar con independencia de si la obligación principal es a su vez de dar, es de hacer o es de no hacer. Por lo tanto, la característica de la obligación principal es con absoluta independencia de la obligación que asume el fiador. El fiador siempre asume la obligación de pagar dinero. O sea, jamás el fiador va a asumir una obligación de hacer o una obligación de no hacer o una obligación de dar una especie o cuerpo cierto. La obligación del fiador siempre es el pago de una suma de dinero. La obligación principal puede ser una obligación pura y simple o una obligación sujeta a modalidad. Puede ser obligación civil o natural. Puede ser una obligación presente o futura. Ahora, en el caso de que la obligación caucionada sea futura, el fiador puede retractarse mientras esta obligación principal futura no exista. 3. O tercera regla general. ¿Qué capacidad se requiere para celebrar el contrato de fianza? Bueno, se requiere, acuérdense que aquí la regla general es siempre la que hemos estudiado desde los inicios del curso de Derecho Civil, o sea, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas a quienes la ley ha declarado incapaces. Acá se requiere consecuencialmente capacidad de ejercicio. Sin embargo, hay algunas reglas especiales en materia de capacidad en lo que dice relación con la fianza. Reglas especiales solamente las voy a nombrar porque muchas de ellas están asociadas al derecho de familia, temática que nosotros vamos a tratar el próximo semestre, ya estoy pensando en el año 2021. Hay reglas especiales de capacidad en materia de fianza que puede otorgar el tutor o curador a nombre del pupilo.
Bueno, esto nos lleva a dar una idea muy general que es la idea de las guardas. En el fondo, el otorgamiento, digamos, de un representante a aquellas personas que carecen del mismo. Por ejemplo, el demente interdicto, por ejemplo, los menores adultos, por ejemplo, perdón, cuando carezcan de un representante legal como es su padre o su madre, necesitan evidentemente de un guardador. Lo mismo pasa con la fianza constituida por el hijo no emancipado, o sea, ese hijo menor de 18 años. Y también hay reglas especiales en materia de fianza en régimen de sociedad conyugal. El próximo año vamos a estudiar que los cónyuges pueden adoptar o tienen la alternativa de adoptar tres regímenes matrimoniales: la sociedad conyugal, la separación de bienes y la participación en los gananciales. En el caso de la sociedad conyugal, esta es administrada en virtud de lo dispuesto en el artículo 1749. Es administrada por el marido y la ley dice que es el jefe de la sociedad conyugal. Sin embargo, para realizar determinados actos, él requiere de la autorización de su mujer. Y uno de estos actos es cuando el marido se constituye en fiador respecto de obligaciones de terceros. Necesariamente requiere, bajo sanción de nulidad, bajo sanción de comprometer solo sus bienes propios, él necesita la autorización de la mujer. El artículo 2336 dice que la fianza puede ser convencional, legal o judicial. La primera es constituida por contrato, la segunda es ordenada por la ley y la tercera por decreto de juez. Entonces, veamos los distintos tipos de fianza. Según su naturaleza, la fianza puede ser civil, que es la que estamos estudiando nosotros, o puede ser comercial o mercantil. Esta está tratada en legislación comercial, legislación mercantil, y la diferencia que tiene la fianza comercial con la civil es que la civil, dijimos, es un contrato solemne y la comercial o mercantil es un contrato, perdón, la civil es un contrato consensual y la comercial es solemne. Según el origen de la obligación del deudor principal de rendir la fianza, esta puede ser legal, es la ordenada por la ley; judicial, ordenada por resolución judicial; y convencional, aquella constituida en virtud de un contrato. Ahora, esto también lo dijimos a propósito de la hipoteca. Con independencia de la fuente de la obligación del deudor principal de rendir una fianza, siempre y en último término, la fianza siempre es un contrato. O sea, aun cuando nosotros digamos fianza legal, o sea, la ley es la fuente de la obligación de otorgar el contrato de fianza. Si decimos fianza judicial, es la resolución del juez la fuente para suscribir en el futuro el contrato de fianza. Y la fianza es convencional, bueno, cuando es el acuerdo de partes el que le da vida al contrato de fianza. Puede ser la fianza también limitada o ilimitada. Decimos fianza limitada, en el fondo es aquella en la cual el fiador se obliga a pagar al acreedor, en caso de que el deudor no satisfaga su obligación, una suma igual o inferior al monto de la obligación principal, nunca superior. En cambio, se habla de fianza ilimitada cuando ésta cautiona todas las obligaciones que una persona contraiga, incluso las obligaciones que se llegan a contraer en el futuro. Por lo tanto, aquí estamos ante una especie de cláusula de garantía general en la fianza. ¿Por qué? Porque se van a garantizar obligaciones presentes, obligaciones futuras
que claramente son indeterminadas en cuanto o ilimitadas en cuanto a su origen y o monto. En cuarto lugar, según la responsabilidad del fiador, esta puede ser fianza simple o fianza solidaria. Decimos que la fianza es simple cuando el fiador se obliga solo como un deudor subsidiario, es decir, de segunda línea. Y por lo tanto, en la fianza simple tiene cabida el llamado beneficio de execución y el llamado beneficio de división, sobre el cual vamos a volver en algunos minutos más. Si vamos a decir por ahora que el beneficio, en virtud del beneficio de execución, el fiador puede exigir al acreedor que se dirija en primer lugar contra los bienes del deudor principal, contra sus prendas y contra las hipotecas constituidas por éste. Y en el evento de que no pueda pagarse con esos bienes, recién ahí se dirija en su contra. Por eso entonces que yo ya vengo reiterando que el fiador como deudor subsidiario es de segunda línea, solo responde cuando el principal no haya respondido. Ahora, en cuanto al beneficio de división, en el fondo este beneficio opera o tiene lugar cuando hay varios fiadores. Entonces, en este caso, el fiador solo va a responder de su parte o cuota en la deuda. A diferencia de lo que ocurre con el codeudor solidario, que claramente responde por el total. De otra parte, en la fianza solidaria, el fiador se obliga acá como si fuera un codeudor solidario. Por lo tanto, este fiador solidario no puede oponer ni el beneficio de execución ni el de división si son más de uno, o más de dos, perdón. Por eso entonces que cuando ustedes vean en una escritura, por ejemplo, la cláusula que dice, por el presente instrumento, don Juan se constituye en fiador solidario, en el fondo estamos hablando de un grado de responsabilidad, o sea, de un grado mayor de compromiso frente al acreedor. Porque si es una fianza simple, yo le voy a decir al acreedor, mire usted, diríjase contra el deudor principal. Pero si soy un fiador solidario, yo no le voy a poder decir eso, porque él va a poder demandar por el todo, digamos, al deudor principal, o me va a poder demandar a mí como fiador también por el todo. Y si somos varios, tampoco le vamos a poder oponer el beneficio de división. La última de las clasificaciones es aquella que distingue entre la fianza personal y la fianza hipotecaria. En la fianza personal, el fiador simplemente obliga todos sus bienes al cumplimiento de la obligación. Pero en cambio, en la fianza hipotecaria es aquella en que el fiador no solo se constituye en un deudor de segundo orden o segunda línea respecto del deudor principal, sino que además constituye en forma directa o a través de un tercero una hipoteca para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Ahora, pero esta hipoteca no garantiza la obligación principal, sino que garantiza la obligación del fiador. Entonces podemos tener, imagínense ustedes, una obligación. Esa obligación puede tener, por ejemplo, un codeudor solidario. Puede tener, si ustedes quieren, una hipoteca. Puede tener un fiador hipotecario. Es decir, tengo yo la hipoteca que cautiona la obligación principal y la hipoteca que garantiza la eventual responsabilidad del fiador. Imagínense. O sea, eso en el fondo podría ser una sobregarantía. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Bueno, pensemos. El deudor principal constituye una hipoteca. Y resulta que la cosa se destruye y no tiene seguro. Y por lo tanto, yo no tengo cómo hacer efectivo el 100% de mi crédito en un sitio.
porque esa propiedad tenía un valor evidentemente asociado al terreno y a la construcción. Entonces, en ese caso, bueno, si yo no puedo cobrarle al deudor principal, le cobraré al fiador. Y si el fiador a su vez tenía una hipoteca que garantizaba el cumplimiento de su obligación, claramente voy a tener posibilidades de alguna manera obtener la satisfacción del crédito. Efectos de la fianza. Para estudiar los efectos de la fianza, tenemos que hacer una triple distinción. Y en la primera de ellas, a su vez, una subdistinción. ¿Cuáles son las distinciones que tenemos que hacer acá? Primero, estudiar las relaciones entre fiador y acreedor. Luego, estudiar las relaciones entre fiador y deudor. Y finalmente, tenemos que estudiar la relación entre los cofiadores. Entonces, vamos a ir por por el estudio de la primera relación, que es la relación entre fiador y acreedor. Acá tenemos que subdistinguir antes que el acreedor demande o después que el acreedor demande. Y en esta parte, y en este momento del estudio, nosotros vamos a desarrollar y analizar los diferentes mecanismos de defensa que tiene el fiador frente a la acción del acreedor. Y ahí está entonces el beneficio de exclusión, el beneficio de división, la excepción de subrogación y finalmente las llamadas excepciones reales y personales. Vamos entonces. Relación entre fiador y acreedor. Primero que nada, tenemos que distinguir dos momentos. Primer momento, antes de que el acreedor demande al fiador. Aquí el fiador, si quiere, podrá pagar la deuda en todos aquellos casos en que podría haberlo hecho el deudor principal. O sea, una especie de prepago. Y aunque el fiador no sea reconvenido, podrá requerir al acreedor para que proceda contra el deudor principal siempre y cuando esto sea posible. Ahora, si el acreedor después del requerimiento no se dirige contra el deudor principal, el fiador no es responsable por la insolvencia del deudor principal. ¿A qué me estoy refiriendo con lo que estoy tratando acá? Puede ser que el fiador tome conocimiento de que el deudor directo o principal está en una situación económica compleja. Entonces, lo que el fiador va a hacer es advertirle al acreedor, mire, sabe, creo que sería oportuno que usted explorara la posibilidad de acelerar el crédito, por ejemplo, ¿sí? y por ejemplo, estudiar la posibilidad de determinar que el deudor esté en un estado de insolvencia o esté en algún procedimiento concursal. Y esa información se la entrega el fiador. Ahora, si el acreedor no toma en cuenta lo que le dice el fiador y claramente, después cuando llega a cobrar este deudor directo o principal es insolvente, bueno, en ese caso, lamentablemente para el acreedor no podrá dirigirse contra el deudor. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eso podría constituir una especie de causal de extinción de la fianza. O sea, el fiador le va a advertir al acreedor, mire, ¿sabe? De acuerdo al comportamiento comercial de su deudor, este está entrando en falencia, este no está pagando sus deudas, se está desprendiendo de los bienes, etcétera, se está separando. O sea, agreguémosle todos los componentes posibles. En el fondo lo que le están diciendo el fiador al acreedor es, oiga, ¿sabe? Analice y explore la posibilidad de demandar. Porque es muy posible que cuando usted quiera demandar, ya no haya bienes y estemos frente a una situación de insolvencia. Si el acreedor no le reconoce esto al fiador y desatiende lo que éste le pudo haber dicho, claramente la insolvencia del deudor no irroga responsabilidad para el fiador. ¿Qué pasa ahora si el segundo momento? El segundo momento es cuando el acreedor demanda al fiador. O sea, en este caso el fiador recibe en su casa una demanda judicial.
¿Cómo él pudiese defenderse este fiador? Bueno, en primer lugar tiene el llamado beneficio de excusión. Beneficio de excusión. ¿Qué significa el beneficio de excusión? Ya lo dijimos. Es una prerrogativa que tiene el fiador de exigirle al acreedor, de exigirle al acreedor, de exigirle al acreedor, que se dirija primeramente contra los bienes del deudor principal, contra sus prendas, sus hipotecas y aquellas cauciones constituidas por éste para la seguridad del crédito. Y sólo una vez agotado ese camino, agotada esa vía, bueno, el fiador le dice, mire, ahora usted puede dirigirse contra mí. Ahora, esto está tratado en los artículos 2357, 2360 y 2363. Ahora, a partir de las normas precedentemente mencionadas, es posible tener en cuenta lo siguiente: que el beneficio de excusión es un beneficio que por regla general tiene el fiador. Sin embargo, hay ciertos casos en los cuales el fiador tiene impedido el ejercicio de este derecho y no lo puede oponer. ¿Cuáles son los casos? 1. Cuando ha renunciado expresamente a este derecho. Código Civil, artículo 12. Pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el interés particular del renunciante y no esté prohibida su renuncia. 2. Cuando el fiador se obligó como fiador solidario. 3. Cuando la naturaleza de la obligación principal es una obligación natural, porque respecto de ellas el acreedor no tiene acción. Por lo tanto, si el acreedor no tiene acción para perseguir el cumplimiento de la obligación principal, significa que no tiene acción contra el deudor de la primera línea. Por lo tanto, puede ir directo contra el deudor de segundo orden o segunda línea. 3. Cuando estamos frente a una fianza que ha sido decretada por resolución judicial. 5. Cuando el deudor principal ha sido declarado en quiebra o se encuentra en notoria insolvencia. Bueno, eso hay que hoy día concordarlo con la nueva legislación en materia de procedimientos concursales. Y 6. Cuando estamos en presencia de una fianza hipotecaria, en cuyo caso el acreedor se dirige contra la finca hipotecada. Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos para oponer el beneficio de excusión? Primero, que no se haya renunciado. 2. Que el fiador no se haya obligado como codeudor solidario. 3. Que la obligación principal produzca acción, es decir, que se trate de una obligación civil. Que la fianza no haya sido obligada por el juez. Que se oponga el beneficio después de ser requerido el fiador. Y finalmente, que el fiador deba señalarle al juez los bienes del deudor. A ver, me voy a quedar con el requisito número 5. Que se oponga el beneficio después de ser requerido el fiador. ¿Cuál es el momento y cuál es el minuto? Recuerden, procedimiento ordinario es una excepción dilatoria que debe oponerse dentro del término de emplazamiento para la contestación de la demanda, artículo 303.
Si es un procedimiento ejecutivo, el beneficio de exclusión tiene que oponerse, digamos, dentro del plazo de que se dispone para plantear las excepciones a la ejecución. Artículo 464. Y en cuanto al último requisito, que el fiador debe señalarle al juez los bienes del deudor principal, para que obviamente el acreedor tome conocimiento de ello, este es un requisito que tiene principalmente en cuenta, esta norma o este requisito descansa en el principio de la buena fe. Porque en el fondo el fiador no puede a través del beneficio de exclusión pretender dilatar el juicio. La excepción tiene que ser de alguna manera consistente. Y lo que la ley le dice es al fiador, mire, si usted quiere, si usted quiere responder solo cuando el acreedor haya agotado la vía contra el deudor principal, bueno, dígale al acreedor cuáles son los bienes del deudor. Si usted le dice al acreedor cuáles son los bienes de su deudor, claramente el acreedor va a estar obligado a dirigirse contra ellos. Y si logra la satisfacción de la prestación debida, cero responsabilidad para el fiador. Pero me parece que este requisito es muy interesante porque tiene una idea donde hace plena aplicación a lo que es la buena fe. Debemos señalar también que existe un caso en que el acreedor es obligado a practicar la exclusión. Se da cuando se ha estipulado expresamente que el fiador que primero se debe recurrir al deudor principal y solo en el evento de que éste no tenga bienes suficientes para el pago de la deuda se podrá recurrir al fiador. Aquí no es necesario oponer el beneficio de exclusión. O sea, cuando ha habido estipulación en ese aspecto. Vamos a cortar acá y vamos a continuar en una próxima sesión. Gracias.